9:10. Da mucho gusto tener hoy en el estudio a María Elena Morera, una de las personas que ha dado una batalla más fuerte y yo diría más admirable desde la sociedad en la organización de acciones, de grupos, de personas, de discurso, para tratar de que algún día este país sea un poco más seguro, un poco menos violento, un poco menos peligroso. Lo hizo como muchos años como presidenta de México Unido contra la Delincuencia, lo ha hecho desde hace muchos años en la organización que hoy preside, que es Causa Común. Y habíamos quedado de que antes que terminara el sexenio, invitarte, María Elena, gracias por aceptar. No, muchas gracias y por tenerte aquí justo hoy que se va a votar Guardia Nacional. Sí, y hoy, María Elena, antes de entrar en materia y platicar contigo, que se está dando a conocer qué información. Sofía, buen día. Buen día, Ciro. Está publicando en estos momentos el INEGI, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2023. Es una encuesta que se levantó entre el 4 de marzo y el 26 de abril de este año, y lo que mide es preguntarle a la gente si alguien en su casa ha sido víctima de un delito. Esta encuesta mide dos cosas: el tema de la victimización y el tema de la percepción de inseguridad. Dice esta encuesta que en el periodo de marzo a abril de 2024, 73.6% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su entidad federativa era inseguro debido a la delincuencia. Esto es un punto porcentual menor que el año pasado. El año pasado era 74.6, ahora es 73.6, una cifra muy menor. Pero como sea, nada más en esta, ahora vamos al 2018, el dato se mantiene ahí. 3 de cada 4 mexicanos, sea 73%, sea 74%, es 3 de cada 4 mexicanos se sienten inseguros. Con esa cifra terminamos el sexenio, María Elena. Y bueno, además refleja que, igual que el año pasado, solo un 10.4% de los delitos se denuncian. Es decir, hay una cifra negra de 90% de acuerdo con el INEGI. ¿En qué se transformó? ¿Dónde está la transformación? ¿En dónde está la transformación? María Elena Morera, bienvenida. Muchas gracias, Ciro, y además, bueno, te quiero felicitar por tu nombramiento, que ahora pues no solo vas a estar aquí, también vas a estar en España, y te deseo lo mejor. Muchas gracias. Que vengan buenos años. Ojalá, muchas gracias. Pues bueno, creo que terminamos mucho peor que como inició el sexenio del presidente López Obrador. Creo que terminamos mucho peor porque desde un principio el presidente tuvo un diagnóstico equivocado que mantuvo durante todo el sexenio. Él tiene una concepción, por las acciones que ha hecho, que él piensa que la seguridad es un subproducto de la política social y de la política de corrupción, ¿no? Y además la política social y de corrupción, de manera como muy genérica, siempre la vio. Por ejemplo, en corrupción, si hubieran querido arreglar algo, pues hubieran arreglado las unidades de asuntos internos de las policías y de las fiscalías, ¿no? Y lo que hizo fue cortar con machete a la Policía Federal y poner una Guardia Nacional. Y en el tema social, decidió que dándole dinero a los jóvenes, los jóvenes no iban a entrar a las filas de la delincuencia, lo cual nunca sucedió, porque para haber hecho eso necesitaban una política focalizada en prevención del delito, que no se hizo. Entonces, parte de estas premisas que no son ciertas, y además de esto, pues tenemos un problema. Ya teníamos un problema antes, ¿no? Teníamos un problema grave, crónico, estructural y además sistémico de seguridad. Pero a diferencia de sexenios anteriores, Ciro, porque tú y yo llevamos 20 años hablando de esto, había avances y retrocesos, y aunque hubiera una crisis, hoy estamos ante un colapso institucional, que es muy diferente. ¿Cómo vamos a reconstruir el Poder Judicial? ¿Cómo vamos a reconstruir las fiscalías, las policías? Pues va a ser un proceso mucho más largo de lo que hubiera sucedido si en 2018 hubieran hecho cosas que pues no hicieron, ¿no? Y pues las consecuencias son la militarización y el militarismo por un lado,
y la grave violencia que está sufriendo el país. La consecuencia es una tragedia. Una tragedia para donde muevas. Para miles en el país, y miles por de donde personas. te muevas. Porque todavía en el 2004, me acuerdo aquella manifestación que organizaron esencialmente contra los secuestros, pero contra la inseguridad, podías concentrar, focalizar algunos lugares del país. Hoy no. quita Hoy es Yucatán, extensivo. quita algunas ciudades por ahí en la península de Baja California Sur. ¿Y ya? Quizá Querétaro, quita 5 o 6 lugares, regiones. El resto del país Está es una incendiado. desgracia. Es una desgracia. Y sabes que si lo bajamos al tema de las víctimas como personas, o sea, no alcanzaríamos a señalar el gran dolor que vive este país, ¿no? Porque son, pues, por lo menos 197.500 asesinatos. Son por lo menos 30,000 niños que están reclutados por el crimen organizado. 378,000 personas desplazadas porque ya no pueden vivir en los lugares donde tenían sus tierras y cultivaban. Qué cosa eso, ¿no? Luego tenemos miles de extorsiones, ¿no? Y que la extorsión se volvió el secuestro de tu negocio, ¿no? Entonces, también ¿cómo puede el secuestro trabajar de la gente ti, así? de tu familia, de Y tus de empleados, todos, y ¿no? de todo. Y además de los secuestros que hay, porque así como en homicidios y en secuestros hemos detectado, y lo hemos platicado contigo, grandes anomalías donde vemos que manipulan las cifras, entonces creemos que las cifras que tenemos no son confiables porque son muchísimo más altas y nos están escondiendo información en otros cajones que no son tan visibles para la prensa. No, y lo increíble es que que diga el presidente que la percepción de inseguridad está muy bien, ¿no? Que porque, según él, Porque nada bajó más 4 basado... puntos. No, pero él basado en la ENSU, que es la de población urbana solamente, ahí sí baja de 73 a 59. Pero la importante es la ENVIPE, que es la que mide todo lo que está sucediendo en el país. La que se dio a conocer esta mañana. Exactamente, y sobre todo, ¿sabes qué mide la ENVIPE? Lugares que no mide la ENSU, donde está el crimen organizado actuando y donde tiene tomado el territorio, el gobierno municipal, las finanzas, y la población vive con un temor extremo. ¿Cómo podemos no? seguir viviendo así? Pues cómo podemos seguir viviendo así, seguimos. Pero bueno, la idea también de invitar a Marielena Morera hoy era escuchar cuál es tu visión, cómo ves lo que viene o lo que puede venir. Omar García Harfuch, el general Trevilla, la Guardia Nacional tal como la ha querido el gobierno. Eso ocurrirá en los próximos días, se aprobará esta reforma. Hoy seguramente se aprobará en diputados, la próxima semana en senadores, y vamos a escuchar, vamos un poco hacia adelante. Hacia adelante, Marielena. mira, yo te diría... Sí, tenemos que hacer un corte, hacemos un corte y al Y regresar... vamos hacia adelante. Nos vamos adelante. ¿Algo más sobre la encuesta del INEGI, Sofía? Sí, dice esta encuesta que hubo un alza en los delitos en 7 estados, bajó en 4 nada más, y en otros 21 se mantiene igual. Es el 27.5% de los hogares del país que han sido víctimas de un delito. Bueno, regresamos también con más sobre esta encuesta. Son las 9:20, volvemos. Anímate. 9:25. Entonces, la encuesta del INEGI dada a conocer esta mañana marca que 73.6% de los mexicanos no se sienten seguros en su país. Es el dato con el que termina el sexenio que has analizado, Marielena, que has seguido. ¿Qué viene? ¿Ves alguna señal que te dé un poco de, no quiero decir optimismo, pensar de que puede haber todavía una enmienda, una corrección, un mejor país en términos de lucha contra la inseguridad y la violencia? Mira, yo creo que pues todo depende, ¿no? De cuando entre Claudia y qué va a suceder, porque pues hasta lo que hoy ha dicho Claudia ha sido que va a seguir la misma política que el presidente.
Sin embargo, como jefa de gobierno, hubo muchas cosas que hacía el presidente a nivel nacional que ella no las hizo en la Ciudad de México, como por ejemplo el tema de la militarización, ¿no? Omar García Harfuch siempre llevó el control, ¿no? Si bien había colaboración con Fuerzas Armadas, el control lo llevaba un civil, que era García Harfuch. Y era una policía. Y era una es policía, una policía. Hoy es- con Pablo Vázquez es una es policía. una policía. Bien entrenada, trabaja bien, con todas las cosas que puede tener Sí, una policía. con todas las cosas. Pero la Ciudad de México puede decir que tiene una policía. Exacto, y Sí. que es una de las mejores policías en México, ¿no? Después de la Policía Federal, que ya no existe, la Policía de la Ciudad de México, como dice, con todas sus cosas, es una buena policía. Entonces, yo creo que si él sigue con esta política de que sea coadyuvar con las Fuerzas Armadas, pero no el control a las Fuerzas Armadas, me parece que va a poder seguir un mejor camino. Otro tema importante, me parece, es que limite las empresas que se le están dando a las Fuerzas Armadas. Hoy en día, las Fuerzas Armadas, pues ya son... parte de ellas, pues más bien son empresarios, ¿no? Y eso hace que cuando ellos tengan recursos propios tan altos como los que piensan tener, pues entonces, ¿quién va a poder parar su poder? ¿No? También creo que, pues ya en estos días, como decía, se va a aprobar la reforma de la Guardia Nacional y se ha hablado muy poco de un tema muy importante que viene, que es el cambio al 129 constitucional, donde... Desde 1857 era el artículo 122, luego en la Constitución de 1917 lo cambiaron al 129. Pero ese artículo dice que las Fuerzas Armadas solamente pueden hacer funciones en tiempos de paz estrictamente relacionadas con con las funciones militares. Ahora, con el cambio, lo que dice es, le quitaron eso de estrictamente con las funciones militares. Ahora, las Fuerzas Armadas, incluyendo la Guardia Nacional, van a poder hacer todo lo que la Constitución diga. Si lo lees literal, como están haciendo con muchas otras cosas, pues te los puedes encontrar en el Banco de México o en la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Y haciendo negocios de todo tipo. Entonces, me parece que ese es el cambio más grave que viene en esta reforma. Entonces veremos si en las secundarias Claudia Sheinbaum decide aminorar todos los riesgos que esta tiene. Otro punto importante creo que es que ya dijo que el secretario de Seguridad va a estar a cargo del Centro Nacional de Inteligencia. Ese cambio me parece muy importante, hoy lo tiene un general, el general Audomaro, para que la misma presidenta pueda tener dos visiones en las opiniones, como siempre lo tuvieron todos los presidentes. Otro punto importante... Y con la tristeza de que quien se perfilaba para dirigir ese centro de inteligencia fue asesinado hace 2 meses, Milton Morales. Así es, una desgracia. ¿No? Un gran... Gente de todas las confianzas de Omar García Harfuch. Sí, además un policía de excelencia. De excelencia. ¿No? Me parece que otro punto importante es que ya dijo García Harfuch que va a tener un centro de investigación. Eso es importante porque al quitar la Policía Federal nos quedamos sin policías de investigación a nivel federal. Entonces, esto lo puede hacer, creo, que ya sea trayendo a la gente que hoy está en CONACE, que es la Comisión Nacional de Antisecuestro, y también puede partir de policías de investigación que están yo diría que, a ver, ahí va. Yo creo que en México deberíamos de seguir hacia lo que pasa en todas las fiscalías y policías en el mundo, que las policías todas pueden investigar. Y hay muchísimas fiscalías en el mundo que no tienen policías. Son fiscalías para armar buenas carpetas de investigación y que los jueces no se las rechacen. Si partieran de ese supuesto, a ver si el señor Hertz Manero acepta, ¿verdad? Se podría quedar con la Agencia Federal de Investigación, que no, bueno, eso no creo, pero sí lo puede sacar de otro lado, y sí me parece importante que retomen las áreas más importantes que tenía Policía Federal, que eran las técnicas, que es investigación, inteligencia y científica. Y otro tema importante es que si realmente también ha dicho García Harfuch
que quieren fortalecer a las policías y fiscalías estatales. Para poderlo hacer, dijeron que posiblemente van a hacer una nueva ley de policías y fiscalías, ojalá que sí, y que esté bien hecha. Pero un tema que ahí es muy importante es la creación de un servicio de carrera policial a nivel federal, ¿no? O sea, yo sé que son cambios difíciles, pero bueno, ¿queremos avanzar o no, Ciro? No, pues, ¿qué decirte? ¿Qué decirte? Bueno, y también... Es la continuidad, es el mismo proyecto, es el mismo Pues sí. gobierno. Es un gobierno que desde ahora se puede decir, salvo que fuera un desastre, el gobierno Claudio Sheinbaum Nieto y López Obrador. Sí, no les han exigido a los gobiernos estatales que hagan su chamba. Cuando les exigieron, como Calderón, ve cómo le iba con, Pues sí, pero... con la resistencia. ¿Sigues en Causa en Común? Sigo en Causa en Común. Fuerte Causa en Común. Está muy fuerte, sin embargo sí tenemos presiones muy fuertes económicas porque pues como el presidente dijo en su primer decreto, ¿no? Y como ha venido señalando a lo largo de estos 6 años que él es el único que puede hacer obras en favor de la ciudadanía, ¿no? Y no ha dejado trabajar a las organizaciones civiles y nos ha menospreciado y además ha creado miedo entre los grupos empresariales y las asociaciones internacionales para dar apoyo. Entonces sí estamos en un momento crítico, pero fuertes, viendo hacia adelante, y seguiremos haciendo lo que hemos hecho y lo que yo he hecho desde hace 20 años, hacer crítica, hacer propuestas, señalar lo que está bien y señalar lo que está mal, les guste o no a quienes gobiernan. Tú eres una de las razones, y ustedes, tu organización, para... que nos llevan, al menos a mí y a algunos de los compañeros, a pensar que puede haber un mañana, que puede haber un mejor país. Ojalá sigan, ojalá se mantengan, ojalá siga existiendo el personaje público de María Elena Morera, Causa en Común, lo que venga. Y qué gusto. Llegamos con todo, pero aquí llegamos ya al final de este sexenio, María Elena. Yo también te agradezco. Tú desde lo mucho. tuyo, nosotros desde claro, lo nuestro. Yo también te agradezco mucho porque sin medios de comunicación como es el tuyo, pues no podríamos hacer públicas ni nuestras propuestas ni nuestras críticas. Entonces, también muy agradecida con los medios de comunicación que siempre nos han apoyado. Gracias, hacemos pausa, volvemos.